Now, the second proof of grace alone, which just jumps out of our text, Ahora, la segunda prueba de la sola gracia que salta de nuestro texto is that those touched by the grace of God will not break this covenant, es que aquellos que son tocados por la gracia de Dios no van a quebrantar este pacto and that cannot fall from grace. y que esos no pueden caer de la gracia. The logical result of saying that men save themselves by their free wills El resultado lógico de decir que los hombres se salvan a sí mismos por sus libres albedríos is saying that they can unsave themselves by their own free wills. es decir que ellos pueden desalvarse a sí mismos por medio de sus propias voluntades. In contrast, our text teaches En contraste, nuestro texto enseña that since our original salvation is all of grace, que como nuestra salvación original es toda por gracia, that same sovereign grace will keep us saved. esa misma gracia soberana nos va a guardar. This is the very contrast between the Old and New Covenants in our text. Y este es el centro del contraste entre el antiguo y el nuevo pacto en nuestro texto. The old Israel, for whom the law was only written on stone, El antiguo Israel, sobre el cual la ley estaba solo escrita en tablas de piedra, broke the covenant. quebrantaron el pacto. The new Israel, having the law written on their hearts, keep the covenant. El nuevo Israel, teniendo la ley escrita en sus corazones, guardan el pacto. And so it is written in verse 34, Y luego entonces se dice en el versículo 34, their sin I will remember no more. y no recordaré más su pecado, dice ahí el Señor. Clearly, Claramente, if their sins are remembered no more, si sus pecados no son más recordados, they can never be punished for them. no pueden nunca ser castigados por ellos. They are saved forever and saved for certain. Son salvados para siempre y salvados con toda certeza. Well, these aspects of the doctrines of grace Ahora, are brought out plainly estos aspectos de las doctrinas de la gracia son traídos claramente in a wonderful passage in the following chapter en un pasaje maravilloso en el siguiente capítulo that continues to speak of the new covenant. que continúa hablando acerca del nuevo pacto. Turn to Jeremiah 32, verses 38 to 40. Y escuche lo que dice Jeremías capítulo 32, versículos 38 al 40. And Dice listen así. closely. Escuche con atención. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Grace alone saves us, and grace alone keeps us saved. La sola gracia nos salva y la sola gracia nos mantiene, nos preserva. There are always people that we call nervous Nellies in Hay English. personas a nuestro alrededor que en inglés les llamamos Nellies nerviosos. And these people, the minute someone begins to preach the doctrines of grace, En el momento en que alguien empieza a predicar o a hablar de las doctrinas de la gracia in public, en público, begin to worry about the need for balance, empiezan a or they express preocuparse. current concerns about extreme Calvinism. Empiezan a preocuparse y acerca de la necesidad de equilibrio y de expresar preocupaciones sobre el calvinismo extremo. There are those who say they believe in the sovereignty of God in salvation Hay algunos que dicen que creen en la soberanía de Dios en la salvación and in the doctrines of grace, y en las doctrinas de la gracia, but who also tell you pero que también te van a decir that they should never be preached publicly. que nunca deben ser predicadas públicamente. In public, we should simply be quiet about them. Que en público debemos permanecer en silencio con respecto a estas doctrinas. Now, I simply want to ask a simple question. Pero allí quiero hacer una pregunta muy simple. How does this mentality fit ¿Cómo es que with esta the fact mentalidad... that these doctrines are written in the new covenant? ¿Cómo esto encaja con la realidad de que estas doctrinas están escritas en el nuevo pacto? They are clear in the Constitution of the Church of Christ. Son claras en la constitución de la Iglesia de Cristo. In Jeremiah 31, the doctrines of grace are clearly taught.
En Jeremías 31, las doctrinas de la gracia son claramente enseñadas. There's nothing about human Ahí responsibility, no dice nada de responsabilidad humana. nothing about free will No se enfatiza nada sobre el libre albedrío. in the entire passage. En todo el texto, God's grace alone is the emphasis. la sola gracia de Dios es el énfasis. Yes, we believe in the free offer of the gospel. Por supuesto, creemos en la libre oferta del evangelio. Yes, we believe in human Por responsibility. supuesto que creemos en responsabilidad humana. All I am saying is that the new covenant emphasizes sovereign grace Todo lo que estoy diciendo es que el nuevo pacto enfatiza la gracia soberana de Dios exclusively and publicly. de manera exclusiva y pública. And we may and we must do the same thing. Y nosotros debemos y tenemos que hacer lo mismo. Let's come to a third great positive truth taught in our passage. Ahora veamos una tercera gran verdad positiva que enseña nuestro pasaje. A New Testament church holds and proclaims the moral law Una iglesia del Nuevo Testamento sostiene y proclama la ley moral summarized in the Ten Commandments as the rule of life for the believer. resumida en los 10 mandamientos como regla de vida para el creyente. When my children were old enough to ride bicycles, Cuando mis hijos que ya tuvieron la edad en la que podían empezar a manejar bicicleta, and perhaps we would buy them a bicycle for their birthday or Christmas, y quizás ya planeábamos comprarles una bicicleta para su cumpleaños o Navidad, I discovered a sobering fact. yo descubrí un hecho interesante. You purchase a bicycle from one of the large chain toy stores, Cuando tú compras una bicicleta de una de esas grandes cadenas que venden juguetes, not go home with a completed bicycle. tú no vas a casa con una bicicleta completa. Go home with a large carton, Tú te vas es con una gran caja inside of which is a mostly unassembled bicycle. en la cual está una bicicleta desarmada. Now, let me give you an example of understatement. Déjeme darles allí un ejemplo de esta declaración. I am not a mechanical genius. ¿O por qué digo esto? Es que yo no soy un genio mecánico. So I confront a great challenge when I bring that big box home. Así que tuve que enfrentar este desafío cuando traje esta gran caja a casa. I have to put that bicycle together. Tenía que armar la bicicleta And the first thing I want for that job, y lo primero que quería para esa labor, given my clumsiness as a mechanic, y esto para ayudar a mi incompetencia como mecánico, was a set of instructions, era por supuesto instrucciones. a detailed set of instructions, Instrucciones detalladas. and accompanied, hopefully, with pictures, illustrations, and Ojalá diagrams. que viniera con dibujos, imágenes y diagramas. Now, what's the point of that silly illustration? Ahora, ¿cuál es el punto de esta tonta ilustración? Es este. If we truly appreciate that Si, in the spiritual realm, verdaderamente apreciamos el hecho de que en el ámbito espiritual that we are not geniuses, no somos genios, that in fact we are spiritual ignoramuses, sino que somos bastante ignorantes espiritualmente, then the first thing we will want for ourselves la primera cosa que vamos a querer para nosotros mismos and for our churches y para nuestras iglesias is a detailed set of instructions es un set detallado de instrucciones for regulating our lives and the life of the church. que regulen nuestras vidas y la vida de la iglesia. The first question we will ask as a Christian or as a pastor will be this: La primera pregunta que nos haríamos como cristianos o como pastores es esta. where are the instructions? ¿Dónde están las instrucciones? Now, to this question, Ahora, a esta pregunta, the modern evangelical has a ready answer el evangélico moderno tiene una respuesta rápida, supplied to him by dispensationalism. que la cual le ha sido provista por el dispensacionalismo. Having been taught to separate the church in Israel Habiéndosele enseñado que debe separar la iglesia de Israel
divide the Old and New Testament, y dividir el Antiguo del Nuevo Testamento, he'll tell us that our instructions for the Christian life in the church ellos te van a decir que nuestras instrucciones para la vida cristiana y para la vida de la iglesia begin at Acts chapter 2 and run through the rest of the New Testament. empiezan a partir de Hechos 2 y al resto del Nuevo Testamento. Only the post-Pentecost parts of the New Testament are relevant for the Christian. Que solo las partes después de Pentecostés en el Nuevo Testamento son relevantes para el cristiano. Nothing from the Old Testament, Que nada del Antiguo Testamento, not even anything from the Gospels, incluso nada de los evangelios, is relevant to us es relevante para nosotros, unless it's repeated in Acts chapter 2 or following. a menos que sea repetido o reiterado en la sección de Hechos 2 en adelante. And they clinch their argument by saying, Y ellos cierran este argumento diciendo, after all, we are not under the law. después de todo, no estamos bajo la ley. What I'm saying is this. Pero lo que estoy diciéndoles es esto. Such a view gives us only a very mutilated and mangled set of instructions Y es que ese punto de vista nos presenta un set de instrucciones bastante mutilado for putting together the bicycles of the Christian life in the church. para la tarea compleja de armar las bicicletas de la vida cristiana y de la iglesia. The remedy for this is not hard to find. Ahora, el remedio para esto, por supuesto, no es difícil de encontrar. We just need to go back to the Constitution, Simplemente necesitamos regresar a la constitución de la iglesia, the New Covenant, la cual es el nuevo pacto. and it corrects this false view. Y esto va a corregir ese falso punto de vista. Verse 33 speaks of God writing his law upon our heart. El versículo 33 habla de Dios escribiendo su ley en nuestros corazones. Let me ask 3 questions about that statement. Y déjeme hacerle 3 preguntas sobre eso. First, what law is he talking about? Preguntas que debemos hacernos. ¿De qué ley está hablando en el versículo 33? And the clue which solves this mystery Y la pista para resolver este misterio is found in the contrast between the Old and New Covenants se in encuentra these verses. en el contraste que se hace entre el antiguo y el nuevo pacto en estos versículos. There's a contrast in these verses between the Old and New Covenants. Hay claramente un contraste en estos versículos entre el antiguo y el nuevo pacto. But that very contrast assumes and implies a parallel. Pero ese contraste mismo asume e implica un paralelo. Let me state the contrast as clearly as I know how. Déjeme presentarle ese contraste tan claramente como pueda. The Old Covenant was broken because God wrote his law on stone. El antiguo pacto fue quebrantado porque Dios escribió su ley en piedra. The New Covenant will not be broken because God will write his law on the heart. El nuevo pacto no será quebrantado porque Dios escribirá su ley en los corazones. And so there's a clear contrast here as Así que to the place in which the law is written. Hay un claro contraste aquí en cuanto al lugar en el cual esa ley fue escrita. The Old Covenant, the place is on the stone tablets. En el antiguo pacto el lugar fue en tablas de piedra. The new, it is the fleshy heart. En el nuevo pacto es en estos corazones de carne. But isn't it obvious to all of you Pero ¿acaso no es obvio para todos that in this contrast there is also a parallel? que en este contraste hay un claro paralelo? In both covenants, God writes his law. En ambos pactos Dios escribe su ley. The law remains the same. La ley permanece siendo la misma. Only the place it is written changes. Lo único que cambia es el lugar donde esa ley está siendo escrita. The contrast clearly assumes and implies this parallel. El contraste claramente asume e implica este paralelo. But what law was written on stone? Pero ¿qué ley fue escrita en piedra? What law will be written on the heart? ¿Qué ley será escrita en el corazón? Well, it's of course the 10 Commandments. Esto es por supuesto los 10 mandamientos. Only the 10 Commandments were written on stone. Solo los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Moses wrote the rest of the ceremonial and civil law in a book. Moisés escribió el resto de leyes ceremoniales y civiles en un libro. Only the 10 Commandments were written by God's own finger. Pero solo los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo mismo de Dios.
The rest were written by Moses for God. Del resto fueron escritas por Moisés, obviamente de parte de Dios. Beyond any doubt, the law of which our text is speaking is the Ten Commandments. Así que sin duda alguna, la ley de la cual nuestro texto habla es de los 10 mandamientos. That's the answer to my first question about this statement. Y esa es mi respuesta a la primera pregunta con respecto a de qué ley está hablando nuestro texto. Well, my second question is this. Y la segunda pregunta es esta. What is meant by the writing of the law on the heart? ¿Qué quiere decir esto de que la ley está siendo escrita en el corazón? The key to answering this question La, is la- la- understanding the meaning of heart in the Bible. la clave para responder esta pregunta es entender el significado bíblico del corazón. Now, this is an important and broad subject. Ahora, este es un tema importante y amplio, Without becoming simplistic, pero sin llegar a ser simplistas, to make two important points about the heart. hay dos puntos importantes sobre el corazón. The heart is, first of all, the seat or the center of our convictions and affections. El corazón es, primero que todo, esa silla o el centro de nuestras convicciones y nuestros afectos. We must believe from the heart. Debemos creer Romans 10, 9 and 10. con el corazón, dice Romanos 10, del 9 al 10. The Holy Spirit is poured out in our hearts. El Espíritu Romans Santo 5:5. es derramado en nuestros corazones, enseña Romanos 5:5. We must love God with all our hearts. Debemos amar a Deuteronomy Dios 6. con todo nuestro corazón, como enseña Deuteronomio 6. So the heart is the center of our convictions and affections. Así que el corazón es el centro de nuestras convicciones y de nuestros afectos. And so, because of this, secondly, Y por causa de esto, en segundo lugar, is the source and spring of our words and actions. es la fuente la fuente de nuestras palabras y acciones. Remember Proverbs 4, 21 to 23. Recuerde Proverbios 4, del 21 al 23. Keep your heart above all that you keep, for Sobre- out of it are the springs of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. And Jesus teaches in Luke 6, 44 and 45, Y Jesús enseña en Lucas 6, 44 y 45, that it is out of our hearts that our deeds come, that our sinful deeds que arise. nuestras obras pecaminosas vienen es desde nuestro corazón. The heart controls Así que el corazón controla and is inevitably manifested y se manifiesta inevitablemente by our words and actions. por nuestras palabras y acciones. So what is it then to have the law written on our hearts? ¿Qué es entonces tener la ley escrita en nuestros corazones? It is to have God's law installed in us Es tener la ley de Dios instalada en nosotros as the ruling power of our convictions, affections, words, and actions. como ese poder controlador de nuestras convicciones, afectos, palabras y acciones. It is to be convinced of its holiness and authority, Es estar convencidos de su sabiduría y de su autoridad. delighted by its justice and goodness, Deleitarnos en su bondad y justicia. and controlled by its wisdom and instruction. Y ser controlados por su sabiduría e instrucción. Nothing less than that is having God's law written on our hearts. Nada menos que eso es tener en nuestros corazones escrita la ley de Dios. Remember my illustration of myself trying to put together a bicycle. Recuerde mi ilustración de tratar de armar esta bicicleta. If I am truly convinced of my need, then I will pay close attention to the words, diagrams, and pictures of the instruction manual. Si yo estoy verdaderamente convencido de mi necesidad de estas palabras, voy a prestar cuidadosa atención a los diagramas y retratos del manual de instrucciones. I'll be convinced of my need for the instruction manual. Voy a estar convencido de mi necesidad de ese manual I'll be grateful when I find it in the box. y voy a estar agradecido cuando lo encuentre en la caja. And I will carefully follow its instructions. Y cuidadosamente seguiré sus instrucciones. It is even so with the man in whose heart is written the law of God. Y con mayor razón es así con aquel que tiene la ley de Dios escrita en su corazón.
He delights in the law of God after the inward man, se deleita en la ley de Dios con el hombre interior. and those are not my words. Y esas no son mis palabras, They are those of the apostle son las palabras del apóstol in Romans 7:24 and 25. en Romanos 7, 24, 25. The third question is this. La siguiente pregunta es esta. What is the reason that the law is written on the heart? ¿Cuál es la razón por la cual la ley es escrita en el corazón? Why is this one of the very first acts of God mentioned in the record of the New Covenant? ¿Por qué es este el primer acto mencionado en este registro del nuevo pacto? The answer to these questions is in verse 33 itself. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el versículo 33 mismo. After speaking of the broken old covenant, Luego de hablar del antiguo pacto quebrantado, Jehovah returns to speaking of the new covenant. Jehová regresa a hablar del nuevo pacto. He says, this is the covenant I will put. Él dice, este es el pacto, yo lo pondré, yo lo colocaré. There's no covenant with God where his law is not written on the heart. No hay ningún pacto con Dios en el cual la ley no esté escrita en el corazón. Covenant essentially involves the writing of the law on the heart. El pacto esencialmente involucra el que la ley sea escrita en el corazón. There's no participation in the new covenant without the writing of the law on the heart. No hay participación en el nuevo pacto sin la ley escrita en el corazón. Thus, Y por lo tanto, there is no knowing God, no hay conocimiento de Dios, no forgiveness of sin, no hay perdón de pecados, where there is no law written on the heart. donde no hay ley escrita en el corazón. But then notice what follows this phrase as well. Pero note lo que sigue en esa frase. Jehovah goes on to say, and I will be their God. El Señor continúa diciendo, y yo seré su Dios. This is the essential promise of God's covenant dealings with people in the Bible. Esta es la promesa esencial de todos los pactos de Dios en la Escritura. But the critical point is this. Pero el punto crítico es este. God's law must be written on the heart La ley de Dios debe estar escrita en el corazón. if this all-inclusive promise is to be ours. Y esta promesa, I'm sorry, I get lost there. If this all-inclusive promise is to be ours, God's law must be Sí. written on the heart. Si toda esta promesa entonces es nuestra, con la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Without the writing of his law upon our hearts, Al escribir su ley en nuestro corazón, God is not our God. si esta no está escrita en nuestros corazones, entonces Dios no es nuestro Dios. We are not his people. Y entonces nosotros no somos su pueblo. The law is not given to save us, La ley no es dada para salvarnos, but it is given to guide us pero nos es dada para guiarnos and direct us in the paths of righteousness. y dirigirnos en el camino de justicia. When modern preachers say that the Ten Commandments are not for today, Cuando los predicadores modernos dicen que los 10 mandamientos no son para nosotros hoy, when they preach unqualified messages about believers not being under the law, y cuando predican sin claridad respecto a qué significa no estar bajo la ley, they are no friends to your holiness or your happiness no as a están believer. siendo amigos de tu santidad y de tu felicidad como creyente. Let me hasten on to a fourth great positive truth taught in our text. Bueno, y déjeme hablarle de una última y una cuarta verdad importante que extraemos de este texto de Jeremías. And that is that the New Testament church holds and practices that only those who know the Lord should be members of the church. Y es que la iglesia del Nuevo Testamento sostiene y practica que solo aquellos quienes conocen al Señor deben ser miembros de la iglesia. Look at verse 34. Y leo para ustedes nuevamente el versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Part of the experience of salvation is identified here. El corazón de la experiencia de salvación es identificado aquí. It has to do with knowing the Lord. Tiene que ver con conocer al Señor.
What does it mean to know the Lord? ¿Y qué significa conocer al Señor? It's experiential knowledge that is here in view. A lo que está apuntando nuestro texto aquí es un conocimiento experiencial. Remember the words of the Lord Jesus in John 17:3. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17:3. This is eternal life, Esta es la vida eterna, that they know you, the only true God, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, and Jesus Christ, whom you sent. y a Jesucristo a quien has enviado. To know the Lord is to know him savingly, Conocer al Señor es conocerlo salvíficamente. to have an experiential knowledge of him Es as your Lord and Savior. Es tener un conocimiento experiencial de Él como tu Señor y Salvador. It is to know him in such a way as to have a personal relationship with him. Es conocerlo de tal manera que tengas una relación personal con Él. It is to know him by believing in the Lord Jesus Christ Es en conocerle por medio de creer en el Señor Jesucristo and entrusting yourself to him as your Savior with your whole soul. y confiar en Él como tu Salvador con toda tu alma. And it means then to walk with him and have the knowledge of a shared life with him. Y eso tiene que ver con caminar con Él y tener ese estar unidos a Él. This experiential, saving, believing knowledge of Christ Este conocimiento experiencial, salvífico y creyente en Cristo, imparted by the sovereign grace of God alone, impartido solo por la gracia soberana de Dios, is the fountain from which both the remembering of our sins no more es la fuente por la cual ya nuestros pecados entonces no son más recordados, and the writing of the law in our heart springs up. y de allí viene también el hecho de que la ley es escrita en nuestros corazones. But notice as well, the distinction between the old Israel and the new Israel is here identified. Pero note también cómo aquí se identifica cuál es la distinción entre el antiguo Israel y el nuevo Israel. Found in the words, Se encuentran las palabras, they all shall know me from the least of them to the greatest. y todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. In the old Israel, you had many people who were part of the old covenant people of God, En el antiguo Israel tú tenías muchas personas que eran parte del antiguo pacto en el pueblo de Dios, but who did not know the Lord. pero que no conocían al Señor. And so they needed to be evangelized. Así que ellos necesitaban ser evangelizados. They needed to be taught to know the Lord, Ellos necesitaban ser enseñados a conocer al Señor, even though they were circumcised members of the people of God in the Old Testament. aunque eran miembros circuncidados del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. By contrast, in the new Israel, Ahora, en contraste, en el nuevo Israel, the text says, they all shall know me from the least of them to the greatest of el them. texto dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. So a New Testament church Entonces, una iglesia del Nuevo Testamento carefully restricts church membership cuidadosamente restringe la membresía de la iglesia to those who know the Lord. a aquellos que conocen al Señor. Anyone joining the church Cada quien que se una a la iglesia must have a credible profession of faith, debe tener una profesión de fe creíble. must not practice any sin that destroys that profession, No debe practicar ningún pecado que destruya esa profesión. must not hold any doctrine that overthrows the foundation of Christian Y truth. no debe sostener ninguna doctrina que socave el fundamento de la verdad cristiana. Many things. Esto significa, entre otras cosas, But one thing it means is that New Testament churches must be what we call Baptist que churches. las iglesias del Nuevo Testamento deben ser lo que algunas veces llamamos iglesias bautistas. A Baptist church restricts baptism and church membership La iglesia bautista restringe tanto el bautismo como la membresía eclesiástica to those who are believers in the Lord Jesus Christ, a aquellos que son creyentes en el Señor Jesucristo. to those who know the Lord. Solo a aquellos que conocen al Señor. This is the requirement of the new covenant. Ese es el requisito del nuevo pacto. It does not baptize infants who can No. make no credible profession. No bautiza entonces infantes que no pueden hacer una profesión creíble. It does not regard infant membership
in old Israel as a proof for infant membership in the new Israel. No considera el hecho de que como los niños entonces eran parte del antiguo Israel, entonces los niños deben ser parte de la membresía del nuevo pacto. And the reason is that there is this great difference between the new Israel and the old Israel. Y la razón es porque hay esta diferencia entre el nuevo Israel y el antiguo Israel. You could be a part of old Israel and not have to know the Lord. Tú podías ser parte del antiguo Israel sin conocer al Señor. Well, but the requirement for being part of the new covenant and part of the new Israel, Pero para ser parte del nuevo pacto y del nuevo Israel, that you must know the Lord. tú tienes que conocer al Señor. All new covenant people of God must know the Lord. Todo el pueblo del nuevo pacto debe conocer al Señor. So what is a New Testament church? Así que, ¿qué es una iglesia del Nuevo Testamento? At least four things. Es al menos 4 cosas. It's a church that views itself, first of all, as the new Israel of God. Es una iglesia que se ve a sí misma, en primer lugar, como el nuevo Israel de Dios. And thus it rejects dispensationalism. Y entonces rechaza el dispensacionalismo. It is secondly a church that holds and proclaims the doctrines of grace. Es en segundo lugar una iglesia que sostiene y proclama las doctrinas de la gracia. And thus it rejects the errors of Arminianism. Entonces rechaza los errores del arminianismo. It is third a church that holds and proclaims the moral law. Es en tercer lugar una iglesia que sostiene y proclama la ley moral, Summarized in the Ten Commandments resumida en los 10 mandamientos, as the rule of life for the believer. como la regla de vida para el creyente. And thus it denies the error of antinomianism. Y así niega entonces ese error del antinomianismo. It is fourth and finally a church that holds and practices the idea that only true Christians should be members of the church. Y en cuarto y último lugar, es una iglesia que sostiene y practica que la membresía de la iglesia es solo para aquellos que dan una profesión de fe creíble. So it rejects the error of infant baptism. Así rechaza el error del bautismo de infantes It rejects the error of easy believism. y rechaza la creencia de un creer fácil Because sin una. these errors open the door of the church to all sorts of people who don't know the Lord. Porque esto lo que hace es abrir las puertas de la iglesia a personas que no conocen al Señor, a las puertas de la membresía de la iglesia. I think this means then that a new covenant church Esto significa entonces que una iglesia del nuevo pacto should be doctrinally speaking puede ser doctrinalmente hablando a Reformed Baptist church, una iglesia bautista reformada, so that in the new covenant aunque en el nuevo pacto we have a Reformed Baptist manifesto. allí tenemos un manifiesto bautista reformado. So let me say by way of conclusion, Así que déjeme decirle a manera de conclusión. we live in a day of swirling currents in the evangelical and Reformed world. Vivimos en días donde se ven muchas corrientes cambiantes en el mundo evangélico y reformado. We must not refuse to learn from No and debemos appreciate rehusarnos a aprender de y apreciar a men that God has raised up in other circles besides our own, hombres que Dios ha levantado en otros círculos que no son los nuestros. but neither may we accept all that goes by the name of Reformed in our day. Pero no debemos tampoco recibir todo lo que se llame reformado en nuestro día. Our very love for the truth Nuestro amor por la verdad calls us to find ways creatively and relevantly nos llama a buscar maneras creativas y relevantes communicate the great truths we believe to our culture. de comunicar las grandes verdades que creemos a nuestra cultura. But in seeking to be relevant to our cultures, Pero en buscar ser relevantes a nuestra cultura, must not relativize the truth. no debemos relativizar la verdad. And I suggest Así que yo les sugiero that the new covenant provides today, que el nuevo pacto provee hoy, as it has for 2,000 years, como lo ha hecho por más de 2000 años, clear anchors for the church. claras anclas para la iglesia. It makes clear the great non-negotiable truths involved
in the very constitution of the church. Deja claras las grandes verdades no negociables que se involucran en la constitución misma de la iglesia. My prayer is that God would grant you always to be kept faithful to its great truths. Y mi oración es que Dios te conceda el mantenerte siempre fiel, que seas guardado por Él, por mantenerte siempre fiel en estas grandes verdades.